Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas, esta teología maravillosa que nos presenta el evangelista Lucas. Vamos enseñando, vamos aprendiendo, vamos compartiendo, reflexionando este lindo mensaje, ¿verdad?, que nos deja el Señor a través del Evangelio de San Lucas. Ciertamente que hay muchas explicaciones maravillosas, ¿verdad? Los autores, los que entran dentro de un estudio serio. Esto es lo importante, el estudio serio, queridos hermanos. No buscar cualquier cosa a través de internet o lo que sea, porque muchas veces son puro bla bla, como se dice, ¿verdad? Tenemos que entrar en estudios serios, en estudios que nos enseñen a interpretar desde un contexto histórico una teología profunda, ¿verdad?, que está transmitiendo la comunidad cristiana, la Iglesia. Son los primeros seguidores del Señor que formaron la comunidad y ahora poco a poco que van desapareciendo también, porque ellos también son humanos, se van muriendo y antes de eso van dejando también por escrito, justamente por esa preocupación que tenían de que después no venga cualquiera ahí a cambiar todo, ¿verdad? Porque la tradición oral es muy interesante, muy importante, pero sabemos que en la tradición oral con mucha facilidad uno puede ir cambiando con las palabras, el pensamiento, ¿verdad? Ahora la tradición escrita por lo menos siempre, como decía Pilato, ¿verdad? Lo escrito, escrito está. Entonces todos juntos y eso permanece. Bueno, hoy queremos continuar con este resumen de la actividad de Jesús que habíamos comenzado en el curso anterior. Si alguien quiere volver atrás, puede encontrarlo en YouTube, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estábamos viendo en este capítulo 4 del 31 al 44. Nosotros ya hemos visto dos elementos. En primer lugar, Jesús que enseña y su doctrina está transida de interna autoridad de fuerza, ¿verdad?, en la que viene a mostrarse verdadera. Primer elemento. El segundo era, así lo demuestra al precisarse que Jesús se enfrenta con el diabolos que domina a un hombre. El diablo debe confesarle santo y tiene que dejar a su poseso. Este es el judaísmo, decíamos, dentro de una analogía. Tiene que dejar al poseso. Es decir, la propuesta del Evangelio es la curación del judaísmo, reconociendo a Jesús, haciendo esa profesión de fe. Porque en el capítulo 4, que leíamos nosotros, del 33 hasta el 37, decía luego que Jesús le dice, ¿verdad?, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él arrojándolo
al suelo en medio de todo sin hacerle ningún daño. Y antes de eso, cuando comienza a gritar, es decir, ñande gustai, ñande molesta, molesta la presencia de Cristo. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, todo esto nos ayuda a reflexionar, a mirar y a darnos cuenta en dónde nosotros estamos parados, ahora como cristianos, ante una lucha continua que comenzó desde el inicio del Evangelio y de la predicación. Seguimos con un tercer elemento que nos presenta este pasaje. En el centro del relato se nos dice que Jesús sana a la suegra de un llamado Simón, que se supone conocido. Esto encontramos en el 4, 38, 39. La suegra, ¿verdad?, de Pedro le sana. Enseguida, entonces, el temor se apoderó de ellos. Se decían unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y salen ellos. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Y continúa, decíamos, en los versículos siguientes, del 38 al 39, que es la curación de la suegra de Pedro. Curación. El otro era expulsión. Y dentro de esa expulsión nos presentaba la situación de incredulidad o de no aceptar a Cristo, a Jesús, como el enviado, como el Mesías. Y por tanto, ante esta presentación, ¿verdad?, la no aceptación, lo que aquí nosotros estamos viendo y entendiendo es que se presenta y se dice, bueno, a continuación hay una curación. Entonces, la suegra de Pedro, ¿a quién estaría representando? Me parece que no hace falta que yo les diga demasiado, porque hace rato el endemoniado decíamos que estaba representando, es la figura de Israel, la figura del judaísmo, que no acepta, que grita con fuerza: ¿qué vienes a hacer con nosotros? ¿A cambiarnos nuestra religión? ¿A cambiarnos? ¿Cómo es que decís aquí que en ese personaje, en ese tal Jesús de Nazaret, se está cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento? Esta es la verdadera interpretación, ¿verdad? No al estilo, como ya les dije, al estilo protestante, y también algunas veces en algunos grupos nuestros también uno encuentra eso, que encuentran demonios por todas partes, ¿verdad? El verdadero daimón es justamente la no aceptación de la persona de Jesucristo. Y eso no hace falta tener manifestaciones, como nosotros decimos, demoníacas, o diabólicas o satánicas, ¿verdad? Sino que el autor sagrado te está diciendo que cualquier alejamiento, no aceptación de Jesús ya es esa actitud endiablada, esa actitud satánica, esa actitud entonces diabólica, en el sentido de que no estamos aceptando la misma salvación que es la presencia de Jesús. ¿Se acuerdan que en Lucas nosotros hablábamos y decíamos que la teología de Lucas nos presenta en la primera parte el precalentamiento, el anuncio del reino de Dios? Se hace todo con Juan el Bautista. Pero la presencia y la irrupción de Dios en la persona de Jesús de Nazaret ya es el reino de Dios. Y por eso la presencia de Jesús ya es el reino de Dios en medio de su pueblo. Qué hermoso que es eso. Por eso que tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Y no escuchar por escuchar nomás cualquier cosita, ¿verdad? Porque si no nos confunden. Y entonces vamos simplemente por sensiblería, ¿verdad? Porque me gusta, no me gusta, semopinina, etc. No. Siempre la interpretación, y eso es elemento sine qua non en una exégesis. Primero es justamente entrar en el contexto. Primero es situar, ¿verdad? Es lo que se dice una exégesis desde el aspecto crítico. Y esto es buenísimo, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender desde el aspecto crítico el contexto histórico para luego comprender y entender cuál era esa propuesta que está viniendo de la comunidad para la misma comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento.
La pandemia ha agravado los problemas de comunicación en algunas familias y parejas. Por eso, la psicóloga Patricia Flor aconseja aprovechar este momento de mayor libertad para pensar en cómo reavivar las relaciones. El pilar para mí principal a trabajar es volver a pasar ese tiempo de calidad juntos y volver a esas conductas de afecto y de cariño, a esas muestras de afecto y de cariño, a volver a pensar en la admiración de la pareja, a volver a plantearse metas o sueños futuros dentro de la propia relación. Patricia Flor señala que la pandemia ha aumentado cuadros clínicos como la ansiedad, el estrés y la depresión, tanto en adultos como en adolescentes. Para mí fundamental para tratar de prevenirlo que tengamos claras esas normas y esos límites, es decir, que yo tenga clara cuál es mi lugar o cuál es mi función en mi casa, en mi hogar, en mi familia, y que luego tengamos claros que hay una serie de limitaciones, de límites que cuando se sobrepasan van a tener unas consecuencias. Estoy hablando desde la perspectiva de familia, pero también desde la perspectiva de pareja. En el Centro de Atención Familiar MoMA explican cómo afrontar una de las partes más difíciles para restablecer relaciones, hablar. María Hernández dice que es importante transmitir lo que se siente, pero sin reprochar. Habla con sinceridad con esa persona, dile cómo te ha hecho sentir su conducta, ábrete a esa persona, pero no utilices descalificaciones ni generalizaciones. Saber encontrar el momento y el modo de decir las cosas es todo un arte, pero hasta los papas lo recomiendan. Francisco, por ejemplo, dice que es mejor hablar que callar y separarse lentamente el uno del otro. Es lo que llama la Guerra Fría. María Hernández explica que para conseguir hablar es importante entender los propios sentimientos. Es una capacidad difícil de adquirir. Para ello recomienda meditar porque ayuda a controlar los estados de ánimo. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia.
todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. Cantándote aleluya, mi rey. Cantándote aleluya, mi rey. Cantándote aleluya, mi rey. Cantándote aleluya, mi rey.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Y al reflexionar la teología de San Lucas, nosotros nos vamos introduciendo en este pasaje tan lindo. Estamos en los versículos aquí del capítulo 4, ¿verdad? De la curación de la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Entonces, aquí encontramos algo muy interesante, ¿verdad? Que es la curación de la suegra de Pedro. Si en el otro encontramos, en el pasaje anterior, a este endemoniado, ahora encontramos la curación y la acción de un Jesús, de que puede levantarnos, que puede quitarnos de la enfermedad. Entonces, aquí el endemoniado, si representaba a Israel, aquí también. La suegra de Pedro está representando nada más y nada menos que también al judaísmo. Está representando nada más y nada menos que entonces a este caminar del judaísmo y de Israel, en ese encuentro personal con Jesús. Y por lo tanto, afirma que Jesús cura, verdaderamente sana a la suegra de Simón, que se supone conocido, es decir, Jesús conoce muy bien, Jesús conoce el judaísmo, Jesús es judío. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Entonces, y ahí, esto es donde Jesús, después al salir ahora de la sinagoga, Jesús que entra primero y ahora que sale de la sinagoga, entra en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué Jesús puede hacer por la comunidad? ¿Qué Jesús puede hacer por el judaísmo? Pégala y señan de ¿viste? Está en el lecho, está enfermo, no está entrando en sintonía en esa propuesta de Dios. Inclinándose sobre ella, Jesús inclinándose. Este aspecto también es tan interesante, el hecho de inclinarse sobre ella. El hecho de inclinarse, aquí entonces está explicándonos y está implicando bastante el hecho de una cercanía, ¿verdad? Es un Jesús, oye, que viene, está con el pueblo, le quiere dar a entender a este pueblo que no está aceptando y que no está comprendiendo, que el reino de Dios se está realizando en la persona de Jesús. Inclinándose, Jesús increpó a la fiebre y esta fiebre desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Aquí la conclusión es muy interesante. Ella se levantó y se puso a servirlos. Quiere decir que la presencia de Jesús cambia, transforma directamente y ahora totalmente diversa la actitud. De alguien que yacía en el lecho, ahora entonces se pone a servirlos. De un judaísmo que está prácticamente enfermo, de un judaísmo que está al borde de la muerte. Sin embargo, es el mismo Jesús, ¿verdad?, el que lo levanta. O sea, que le da el nuevo sentido al aspecto religioso del judaísmo. Se dan cuenta que esto es muy fuerte. Esto hablando con el judaísmo queda con los ojos abiertos, ciertamente, ¿verdad? Porque es la comunidad cristiana que reflexiona y le dice, bueno, aquí en el cristianismo se muestra la verdadera realización de lo que Dios había prometido. El judaísmo en el Antiguo Testamento, ¿cómo quedaría? Y quedaría siempre todavía a oscuras, porque no está aceptando todavía al Mesías. Sigue esperando. La escena está bien clara. Jesús, profeta rechazado por los suyos, se dirige hacia las gentes. Así lo entienden sus vecinos y pretenden despeñarle. Eso es lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y entonces quieren directamente. Ahora, después
se afirma, ¿verdad? Después de toda esta persecución que tiene Jesús, se dan cuenta que son persecuciones tras persecuciones de un judaísmo que no entiende lo que hace Jesús, la misma persona de Jesús. Después, a continuación, en los versículos 40, 41, hay otras curaciones, diversas curaciones de Jesús. Dice, al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Si entramos en esta lectura que estábamos haciendo, el Israel, el judaísmo que no acepta a Jesús, aquí estamos encontrando lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos, porque si no, ay, aquí un endemoniado, ay, aquí un no sé qué cosa, estilo protestante, no, aquí hay que entender bien siempre, ¿verdad? Que este diálogo, este encuentro del judaísmo con el cristianismo es lo que está ocasionando fricciones, es decir, peleas. Porque la precisión con que ellos están hablando y están diciendo aquí, en la persona de Jesús, verdaderamente se ha cumplido lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, preciso, así, les habla tal cual, ¿verdad? Y entonces eso hace que cause fricciones. Y entonces, al atardecer, dice, los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, el no aceptar a Jesucristo. ¿Cuál es el no aceptar el cristianismo? Esta es la verdadera dolencia que está queriendo presentar Lucas. Se los llevaron. ¿Cómo vamos a hacer entonces para entender que en Jesús se ha realizado ya el plan de salvación? Que Dios ha cumplido lo que había prometido. Y aquí está, un acercamiento. Así como con la suegra de Pedro, Jesús que se inclina, una humanidad que lo va a levantar. Ahora entonces de nuevo tenemos una humanidad, pero el enfermo que se acerca y que tiene deseos de ser curado, ¿entienden? Entonces le está diciendo al judaísmo, más venían de allá. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el rey. Y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres, porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo verbo de Dios,
cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Seguimos con esta reflexión muy interesante, muy profunda que nos ofrece el Evangelio de San Lucas. Estamos en este capítulo 4. Es interesante lo que nos va presentando aquí en este resumen de la actividad de Jesús. Nosotros decíamos que Jesús, después de curar a la suegra de Pedro, también se dirige y le traen. Lo importante, al atardecer. Todo esto también implica elemento teológico, ¿verdad? Al atardecer. Quiere decir que hay un proceso y que hay un camino. Ya están en el año 85-90. Quiere decir que al atardecer, en el último momento, muchos perciben, muchos se dan cuenta. Tal vez al comienzo, al amanecer, significaría al inicio de todo. Al atardecer quiere decir que después de un proceso, de un caminar, oye esa ay vaya hoy, oye esa ay vaya hoy, a pebela y bueno, esto me parece que lo que nos presenta el Evangelio es una situación bastante interesante, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, enfermos, la falta de fe, ¿verdad? Se los llevaron. ¿A quién? A Jesús. Para ser curado le está diciendo directamente hay que acercarse a Jesús. Imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Que aquí hay una profesión de fe. No sé si ustedes están entendiendo esto, queridos amigos, porque el problema real aquí es la lucha. Vuelvo a insistir, disculpen que subraye mucho este aspecto, pero el problema y la pelea aquí es entre el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Pero que nosotros lo estamos leyendo desde un aspecto analógico, es decir, comparativo, algo que está sucediendo o como si estuviese sucediendo en la persona de Jesús, en este encuentro. Aquí estos enfermos de diversas dolencias representan, como decíamos, al judaísmo, a Israel. Y entonces dice, se lo llevaron. Esto también es importante porque en la medida, le está diciendo al pueblo judío, en la medida que Pepe Yeheshakua, el que se va convirtiendo, tiene que ser también agente de pastoral para acercar a estos hermanos a Cristo. Y así entonces le traen, imponiendo Jesús después las manos sobre ellos, Él los curaba. Él los curaba. Y de ahí entonces, cuando se sienten curados, fíjense, qué interesante esto. Cuando estamos enfermos, no nos damos cuenta de quién es el misterio salutis, como se dice, el misterio de la salvación. No nos damos cuenta que en Jesús encontramos al Mesías, lo que Dios había dicho, ¿verdad? No podemos entender eso. Pero sin embargo, ahora de muchos, dice, salían demonios y gritaban, ahí está. Es decir, que cuando somos liberados por Dios,
cuando dejamos los vicios, cuando dejamos todo aquello que nos ata por un egoísmo nuestro, que en este sentido estaban diciendo que era nada más y nada menos que el judaísmo, ¿entienden? Un tremendo egoísta en el sentido que no se deja liberar y no se deja tocar por Dios. Quiere seguir siempre con lo suyo, ¿verdad? Y entonces el cristianismo es un estorbo, es una molestia. Por eso anteriormente ya decíamos que se puso a gritar, ¿verdad? Se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros? Me estás quitando la paz, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Todo esto. Y después al final, entonces, cuando Jesús les sana, o sea, cuando les toca, dice, imponía las manos sobre ellos, los curaba. Y ahí ellos profesan la fe. Recién en ese momento, cuando son curados, es decir, mientras el judaísmo, mientras el judío no llega a aceptar a Jesucristo, no llega a ser curado, entonces no puede profesar la fe. Solamente cuando es curado, solamente cuando recibe a Jesús en su vida, es curado. Mientras tanto, seguiremos siempre enfermos. Seguiremos en los vicios, seguiremos en todo. O sea que le está diciendo directamente al judaísmo, déjate curar, déjate tocar por el Señor, ¿verdad? Acéptalo. Y entonces por eso se pone a gritar. ¿Se dan cuenta? La profesión de fe tremenda. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Claro, nosotros decimos, de muchos salían demonios gritando. Entonces, tú eres el Hijo de Dios, la profesión de fe, ¿verdad? Profunda del hombre. Pero él, Jesús mismo, los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Más lindo todavía esto. Más lindo todavía. ¿Por qué? Porque justamente con esto está queriendo subrayar y está queriendo decir que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús verdaderamente es el Mesías. Recuerden que esta es una enseñanza pedagógica, es un libro de enseñanza. ¿Para quién? Para el judaísmo, para la primera comunidad cristiana, para estos que se encuentran aquí, están leyendo y están entendiendo, aquí le encontramos verdaderamente al Mesías. Aquí le encontramos verdaderamente al prometido por Dios. Jesús entonces los increpa y no los dejaba hablar, porque ellos sabían, esa palabrita como finaliza, ¿verdad? Ellos sabían que era el Mesías. Jesús, el Mesías. Jesús, quien ellos estaban esperando. Porque eso es lo que el Antiguo Testamento siempre nos está diciendo. Y aquí el cristianismo te presenta y te dice, en la medida en que vos, judaísmo, te puedas sanar, entonces vas a reconocer y vas a gritar y vas a decir, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús vuelve a insistir y les dice que se callaran. ¿Por qué? Porque ellos sabían verdaderamente que Él era el Mesías. Él era el Mesías. Entonces aquí es una cosa bastante hermosa, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Después, en el segundo momento, va a terminar con el contexto muy interesante que presenta a Jesús en el desierto. Y vamos a mirar enseguida, ¿verdad? Esta otra situación de Jesús ya en el desierto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra
nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, lámpara que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos, que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Hoy estamos leyendo del libro de la sabiduría, el capítulo 7, del 22 hasta el capítulo 8, versículo 1. Nos dice el leitmotiv, idea central: la sabiduría es reflejo de la luz. Qué lindo, queridos hermanos. Ya esta idea principal nos está diciendo todo. La sabiduría es reflejo de la luz, es decir, nos muestra ñandere sape aye bajikatu ñande yajeshape ñanderape vae pala ñande yara o yerureba ñande jamooto pa ñande yaguatabana. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos. 21 Avellareco, queridos hermanos, de la forma de decirnos lo que es la sabiduría y cómo la sabiduría se manifiesta. Y intenta, aunque sea 1, 2, 3 o 4 de esto, nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Y sobre todo después que nos lleve a nuestra forma de actuar. Porque ese catuñandela ya es verdad de que somos verdaderamente sabios. En el fondo, upeago las pero la aranduca y viene aquí de la cabecita, de la reflexión sobre la vida, la forma de hacer las cosas. No viene simplemente entonces porque memorizamos las cosas o porque estuvimos en la mejor universidad. Podemos estar en la mejor universidad, pero tú ya de Yapú, de Mondá, de Pocané, pero estuvimos en la mejor universidad. Y sí, estamos en Pichagüey, que al final de cuentas entonces, oye, letradito lleva.
que va justamente contra las características y los principios y los valores que nos está diciendo la palabra del Señor. Inteligente, es decir, capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Después dice, es santo. Esto nosotros sabemos muy bien, el Kadosh, ¿verdad? De Dios. Significa entonces, ante lo luminoso es lo que te purifica. Eso es lo santo. Es único. La sabiduría entonces no es doble cara, es único, de una sola palabra. La sabiduría dice siempre la verdad. Es múltiple al mismo tiempo, es decir, cuando uno es sabio, es capaz de darse cuenta. Pero la teshacuágina, múltiple ante las necesidades de los hermanos. Entonces es capaz de responder a esa necesidad de ese hermano. No, es capaz de multiplicarse por los demás. Es sutil, es decir, es tan agudo, queridos hermanos, ante la necesidad que puede penetrar y puede descubrir lo que el otro está necesitando, lo que la sociedad está necesitando, lo que mi familia está necesitando. Es ágil. ¿verdad? Y así, vamos a llevar los 21 elementos aquí que nos presentan de lo que significa esta sabiduría. Pero hay tente ya esa huella lleva, aunque sea petimi, ya recoteramos con lleva, para vivir y fortalecernos en nuestro caminar cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Martín nació en Savaria, Hungría, hacia el año 316. Es conocida la narración del episodio de San Martín que, cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío. Con un gesto generoso, cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años recibe el bautismo y tras un periodo de ermita, funda el monasterio de Ligugé y el de Marmoutier. Posteriormente fue elegido obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal, con su gran amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando aquí sobre el Evangelio de San Lucas. Aquí estamos sobre todo insistiendo en este judaísmo que se encuentra en confrontación con el cristianismo, que procura dar pasos, un proceso no siempre fácil, pero aquí nos está mostrando cuál es el camino para llegar a lo esencial y lo fundamental. Desde el versículo 42 hasta el final, que es el 44, termina el texto presentando a Jesús que en el desierto, desoyendo los ruegos de aquellos que le quieren conducir de nuevo a los milagros, se decide a predicar el reino y lo proclama de sinagoga en sinagoga. Bueno, vamos a mirar un poco este pasaje tan interesante como va a concluir este capítulo 4. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Queridos amigos, aquí tenemos dos elementos fundamentales, esenciales. Vamos a mirar de nuevo esta explicación breve, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzar en dos momentos importantes. Primero decíamos que este texto, o sea, todo el capítulo va a terminar presentando a Jesús en el desierto, desoyendo los ruegos de la gente
que le quieren conducir de nuevo a los milagros. Ellos quieren milagros. Recordemos que aquí está Israel, que aquí está entonces ese que quiere ver el signo, le quiere ver simplemente a un Jesús milagrero, a un Jesús taumaturgo. Eyumija epoko, eyumija eyapo, eyumi oremonguera, eyumi eyapon de la ore. Lo yapobana, ¿entendiste? Pero muy invitente, porque ella ponte nande. Ahora ero ureita, mañana, ahora ya taro gaiterita. Porque en ella popama lleva. Ella popama la oreja ya pobana curi. Eyumi ore putingo lleva. En cierta manera. Bueno. Pero entonces se dan cuenta que Jesús huye prácticamente, ¿verdad? Desoye, no escucha los ruegos de estos que le quieren conducir de nuevo a los milagros. Quieren que venga y que haga milagros. Bueno, este ya es un primer elemento. ¿Qué quiere decir que Jesús está desoyendo? Cuando amaneció. Es decir, desde un primer momento, quiere decir, cuando amaneció. Ya dijimos, al atardecer por una parte, al ocaso de todo, al final de todo. Al amanecer quiere decir desde un principio. Jesús entonces, desde un principio, ¿qué es lo que está haciendo? Jesús, dice, salió y se fue a un lugar desierto. Va a un lugar desierto. Y la multitud comenzó a buscarlo. Y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. No se alejara de ellos. ¿Con qué intención? ¿Por qué? Porque justamente ellos están pidiendo simplemente estas acciones milagreras, taumatúrgicas, ¿verdad? O sea, donde Él se presente como el milagrero, el taumaturgo. Ayapota PM, el abeicontene, ayapota PM, estilo magia, ¿entienden? Jesús no se presenta de esta manera, ¿verdad? Sino que Jesús se presenta simplemente como aquel que viene y les deja, por eso les deja. La multitud comenzó a buscarlo. Cuando lo encontraron, querían que no se alejara. Pero ahí viene la segunda parte. Él dice, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios. De cierta manera, aquí está en una forma implícita de que ahora ustedes son los responsables. Los evangelios con respecto a esto son muy concretos y son muy directos, ¿verdad? Muy directos en mostrarnos y en decirnos, bueno, es decir, es la manifestación. Les he manifestado al Padre, les he dado a conocer al Padre. Japeko anga la pellejesa peano, pellejesa cuano alleva. Pente ma pellapota, porque pepe y cuama va ella pa pepe y coana. Se dan cuenta, queridos hermanos, que esta es la vida cristiana en síntesis. Mi mamita, mi papito, mi abuelita, mi abuelito, o no sé quién, o el país, o quien sea, la hermanita, te puede enseñar, te puede decir, te puede acompañar, te puede ayudar. ¿A qué cosa? Y justamente a que vos asumas después tu responsabilidad. Y ahí entrará después la fuerza de voluntad, ¿verdad? Evidentemente que va a ser imposible cambiar. En muchos casos, muchas personas se dan cuenta de lo mal que están haciendo o la situación mala que están viviendo. Se dan cuenta, y ya hacen hermosas reflexiones, ¿verdad? Sobre esa maldad y lo feo que es eso y la situación y las consecuencias de la fealdad de esa situación, ¿verdad? Pero, como dice Jesús, te falta una cosa, ¿verdad? En este caso lo que falta es la fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque aquí, en este caso, lo que Jesús le está pidiendo y le está dejando a ellos, ¿verdad? En manos de ellos, cuando ellos le piden, le quieren retener para que no se alejara de ellos. Y por ahí te digo la espectadora en día. Jamana la hipotala la espectadora a ver a Handi reya pojangua en tiro va eurero y cotevea. Sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, Jesús, entonces te tenemos a ti aquí, gratis. ¿Cómo podés hacer? En realidad, eso tendríamos que haberlo hecho nosotros, ¿verdad?
pero preferimos que Jesús lo haga. Preferimos que haga Él por nosotros. ¿Por qué? Y porque no me quiero empeñar. Me falta esa fuerza de voluntad, me falta ese empeño. Y aquí entonces está, entre comillas, el secreto de la enseñanza de lo que te está queriendo decir aquí, ¿verdad? En una forma directa por una parte, pero también con un lenguaje muy solapado, te está diciendo. Porque Jesús después responde y dice, no, de Yereikuama, she rombo epama, de koanga reyapuana, de rejeru pibe. Vos tenés que hacer contigo mismo, ¿verdad? Vos tenés que hacer. Y entonces por eso les dice, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios. O sea, Shenda Yui, haya pohanwa PM, peten biguay, ya vaya pota PM la pepe ya pohan. Shenda hay penden en biguay. Shenda hay pende pokra. Ayuhanwa ya po. Hay cote de tal cosa, ayuminen de yara ya pose vea, porque hay cote de shelan de pokra. Tena she lander en biguay. Ayumina, hay cote de vea, ñande yara, ayuda, hay cote de vea, shemonguera mina. ¿Entienden? Entonces, es un evangelio maravilloso, ¿verdad? Porque te está diciendo que aquí el que tiene que empeñarse ahora es el cristiano, ¿verdad? Entonces, somos nosotros quienes tenemos que comenzar a actuar. Somos nosotros que después de haber entendido la misión de Jesús, que te ha mostrado ese camino, te ha dado todo, entonces nosotros tenemos que esforzarnos. Queridos amigos, esta es una teología maravillosa, es la teología de Lucas. Volveremos y seguiremos reflexionando con esta propuesta de salvación. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.